Nos encontramos por acá con María Velázquez, pues ella nos llamó, ¿verdad? Pues necesita de nuestra ayuda, pues lastimosamente ella pues falleció su marido hace un par de tiempo. Muy bien, pues su marido falleció y lo dejó con 3 hijos. Pues vean ustedes si tienen un niño especial. Miren, aquí tenemos un niño, tiene 8 años. ¿Y un poco una hora, hombre? Eu bicho que se chama el 4 de mayo. ¿Y la gente? Parece el 5 de Muy bien, y el otro pequeño tiene 3 años. Y la gente. Muy bien, y el otro nene tiene 1 añito, dice. Pues ahorita ella nos va a explicar su situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Por qué necesita de nuestra ayuda? Pues ella les va a platicar de su situación. Voy a pedir una ayuda y como Dios se murió es mi esposo y no está también. No está mi esposo. ¿Y cómo pues voy a pedir mi trabajo también? Ahorita voy a comprar mi maíz y no va a dar mi trabajo también. ¿Cómo pues? Se quedó con los niños también, los 3. Y más, quiero ser más tiempo. Ping ni sintomas ayuda, como se mueve frente feio, tem que já ayuda. Se o lot que já ajuda, por que tá de bebê. Como é que consta que lot tá com coisa, tá com mexer, grande e se mueve lá nun. Se mueve nun, eu se pintar com tá ayuda. Muy bien, amigos, pues doña María a través de los videos de YouTube, ¿verdad? Pues ella se dio cuenta que estamos ayudando a las personas. Bueno, no soy yo quien estoy ayudando, ¿verdad? Son ustedes, gracias por el apoyo de ustedes. Bueno, ella también nos necesita, ya ves que ella llora de su situación, ¿verdad? Pues ya que no tiene casa, su marido murió, ¿verdad? Tiene 3 niños, ¿verdad? Ella no puede conseguir trabajos, ¿verdad? Y tiene un niño especial, pues como pueden ver, el nene tiene 8 años. A veces le da un ataque y se va corriendo, ella tiene que ir detrás de él, ¿verdad? ¿Y cómo las niegan, doctor? Ya, Un poco antes de 6 meses que dura bueno, ya 6 meses y después Chapan taxi, Chapan es que corre con te pasca con tu ha. Ari rulo no kasha ruta tu otish pesha. Un poco gastar. Pues pesha pero en tingkan pik eush mak sinya tingkan pik pesha jika operación no pero cuesta eush mak mejor si un poco Dios que los mako anje que ni yo kami chahala no pues tingkami di operación per pista. Los 50 Muy bien, pues el nene pues tiene una enfermedad, ¿verdad? Pues él no puede hablar. Cuando el nene tenía 6 meses de nacido, pues le dio esa enfermedad. Le dijeron que es el cerebro, ¿verdad? Pues a doña María le dijeron que lo van a operar, pues ella no quiso, ¿verdad? Pues ya saben que es su bebé, ¿verdad? Tiene miedo por perder el nene. Pues también la joya no, sí, la joya. ajá. Sí, no kundi. Chauta. Oleh tu kono kita cek ini kono kana shautun ko ko much so pero ni westri Y también 5 ya y agas. Uta.
No, el cual takmo at ang kitiago takbol, takbol sumukot, hindi también. Y con María Crab también. Dia tinjak. Ora siya iwado ani kinto ko taknitro. Pues kita kamnak kita, kita. Muy bien, pues María ya no tiene nada que comer, ¿verdad? Pues simplemente la mamá de ella lo está ayudando un poco, pues como pueden observar, ¿verdad? Esta es la casa o donde ella vive, pero también lo tienen alquilado, dice, no es de ella, es de su hermano. ¿Hay luz? No. Uta. Ajá. Ota. Muy bien, no tiene luz, tampoco agua potable. Niki Mari, hija. Jeruk ako wachi, siya wala ko kiri. Kukret may khay. Paano kami sila? Muy bien, pues ella también no tiene agua potable, como les decía, ¿verdad? Simplemente ahí compra o su hermana le regala a veces agua. Muy bien, amigos, así que si a alguien le toca el corazón de poder ayudar a doña María Velázquez, pues les agradecería mucho con todo el corazón. Como pueden observar, pues ella llora de su situación, más con el niño especial, le compra pañales. Muy bien, como les decía, ¿verdad? Sobre el caso de doña María, pues como pueden observar, aquí tenemos el nene, miren, tiene 8 años. Hola. 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 Miren, pues el nene le está saludando. Miren, el nene es un niño especial. Miren, pues si uno le habla, él escucha todo, pero lamentablemente no puede hablar, dice. Bueno, el nene solo come lo que es la tortilla, arroz, así frutas no le gusta, dice, pero nosotros le trajimos frutas, a ver, vamos a ver si no come. ¿Socano bien? Marcelino Velázquez. Hola. ¿Te duele la cabeza? No, ¿te duele? Ay, tan chulo. Sí, pues. Ajá. Hola. Se chivé el nene. Muy bien, amigos, así como les decía, ¿verdad? Doña María nos necesita. Hola. ¿Kichuyanta? Kichuyana? Kichuyana? ¿Kichuyita? No, are se takucha. Sí, pues. Katiap kai, en como que bombe beiles. ¿Qué beiles? Kuye, si me cuya plas que la rire, pero kichuyana no. Kichuyanta. Sí, takucha. Sí, pues. Kraski blo, sino que al calle. ¿Qué la que se Que ve que fue encuentra. Que ve que el ve con la clochin. Pero pero que heck what que cambio por muchos doctor que muchos doctores sí pues ajá. Muy bien, pues ahí está la abuela del nene, pues ella llora de tristeza, ¿verdad? Pues nos necesita, en serio, amigos. Pues ahorita les voy a grabar un poco sobre el hogar de doña María Velázquez, la situación de ella. Muy bien, pues como pueden observar, aquí donde duerme doña María,
A mamá chica hago no. Chica, Ah, ya. Ajá. Muy bien, pues miren, esta es la cama de ella. Miren, como pueden observar, pues no tienen una casa de lujos ni nada, pero es una casa humilde. Miren, pues por acá duerme su mamá también, la mamá de doña María, aquí viven. Muy bien, les voy a grabar un poco sobre la cocina de doña María. Miren, pues esta es la cocina. Miren, no tienen ni estufa ni nada, pues sí, aquí tortea. Aquí donde ellos comen. Miren, pues lamentablemente es muy triste la situación de doña María. Muy bien, amigos, pues así como les decía, ¿verdad? Si alguien desea ayudar a doña María, nos pueden llamar al número 5005-3459. Muy bien, amigos, pues nosotros no le trajimos así víveres a doña María, pues ahorita no tenemos fondo, ¿verdad? Pues espero que ustedes colaboren con nosotros, pues nosotros solo le trajimos frutas a los pequeños. ¿Es manzana? Sí. Ahí en a María, entonces compramos sandía, calla chica. Ahí. ¿Quiere manzana también? ¿Sí? Come, pues. Come, nene. ¿Puedes comer? No. Mira, me dio un abrazo. Ay, chido, te vas a curar, nene. Vamos a pedir ayuda y te vas a curar, ¿sí? Tranquilo, nene. Muy bien. Me da mucha lástima, en serio. Así que amigos, si desean colaborar con doña María, pues nos pueden marcar al número 5005-3459. Pues como pueden observar, pues por acá ya tienen un especial. Pues también necesita de sus medicamentos, sus pañales. Tocan, o sea, compartan que tienen cortar. Vitaminas, mucha vitamina cantidad extra. Vitamin ko pala kukumpar pero yan po solo me siya sepan de Marcelino, también Marcelino está tomando medicamentos, pero son vitaminas, porque lo que él tiene son problemas del cerebro. Así que amigos, ya saben la situación de doña María Velázquez. Pues ella es de aquí, del barrio La Libertad, de aquí en Coyabaquiche. Muy bien amigos, así que nos vemos hasta el próximo video. Bendiciones para todos.